¿Cuál es digamos, la lectura que desde la perspectiva de usted como motivadora, como coach familiar, ve en este escenario? Bueno, sí, imagínense el cambio que hoy en día vamos a experimentar. Me incluyo, ¿verdad? Porque soy mamá de un chiquitín. Igual, hace 2 años los niños totalmente virtual sus clases. Los padres estaban muy acostumbrados a que los niños estuviesen ahí en el hogar, tener control de ellos, y ahora vuelven nuevamente presencial. Ya no van a poder tener ese control de alguna manera los padres, más sin embargo ellos van a estar muy bien. Ahora, ¿qué genera en los padres? Incertidumbre, la ansiedad, que eso ni que dudarlo, y el estrés, que para algunos padres genera el hecho de trasladar a sus niños temprano hacia sus colegios, cosa que desde hace 2 años pues no se tenía, porque ellos hacían su vida, sus horarios, sus actividades de acuerdo a su horario laboral, pero hoy en día tienen que volver, ¿verdad?, a tener ese horario donde llevan a los niños a su colegio y ellos posteriormente al trabajo. Eso les genera estrés. Este tema del bullying estadísticamente se tiene comprobado que es digamos, un factor, un flagelo de manera frecuente. Ah, sí, totalmente. Totalmente. Siempre ha existido. Siempre en nuestra ha existido. época se llamaba diferente, ¿verdad? Pero hoy pues es ya puesto lo chingoleaban a uno, decíamos, allá en el pueblo. El patito, me agarraban de patito a alguien. De patito, ¿no? Sí, era muy común, más sin embargo en aquellos tiempos se manejaba de diferente forma. Ahora como tenemos niños muy sensibles, nuestra población de niñez y adolescencia es muy sensible, debido pues a todo lo que genera el nuevo milenio y todo los cambios que hay. Entonces ellos son más susceptibles a muchas cosas. Por eso es que en Estados Unidos pues se detectó y se conformó, ¿verdad?, la palabra bullying, el acoso, porque se veía que el niño sufría y que le afectaba emocionalmente a tal grado de llevarlos hasta el suicidio o depresión severa o el suicidio. El tema del bullying, según estaba leyendo en un artículo, también representa que la autoestima no solo lo golpea, sino que también ya lo lleva lastimado el niño, por muchas razones de carácter familiar. Y es ahí donde concurre un poco a su papel como profesional, como motivadora, como coach familiar. Sí, exactamente. Hay carencia, ¿verdad? Y baja autoestima en los niños, se presenta muy marcadamente, ¿verdad? Eso es lo primero que el padre de familia nota, que el niño ya no se siente, si era un niño o niña segura de sí mismo, que se sentía muy lindo, era muy contento, era muy feliz, ahora ya no lo es. Dice que es un tonto, que ya no puede, que no le gusta, que no quiere. ¿Y esos son síntomas que debe de alertar a un padre? Exactamente. Hay padres, don Ernesto, que saben muchas veces el problema que está presentando su hijo y no le buscan ayuda, porque creen que es como un berrinche o una situación de conducta que está teniendo y que no le van a hacer caso, y trasciende, ¿verdad? Si acaso se han visto y son muy conocidos aquí en el país, donde esos jovencitos se han suicidado. ¿Por qué? Porque no les prestaron atención, cuando se debió de haber tenido como una conversación con él, un detectar qué es lo que estaba pasando con mi hijo, por qué no está siendo social, por qué se encierra tanto en su habitación, por qué pasa mucho tiempo en los dispositivos cuando no tiene tarea, por ejemplo. Como padres debemos tener un control sobre nuestros hijos en cuanto al uso de dispositivos en el hogar y fuera de este. Porque muchas veces, si no se tiene, como bien se dijo y bien se sabe, a veces por comodidad el padre viene y le facilita a ese joven el dispositivo, y pues el jovencito o la niña o el niño pues se aprovecha de eso y pasa su tiempo en eso. Y ya no hay esa calidad de familia, esa unión de familia, donde ya no hay ni comunicación. Que entramos ya a una modalidad que prácticamente ya es la normalidad de lo que antes no teníamos. Así es. Bueno, no es ya una opción la modalidad presencial, ya es una obligación. Es lo que ya la autoridad pertinente ha dictado que debe de funcionar como una forma de atender el servicio educativo. Es una buena noticia. Para muchos era una cosa esperada. De hecho, nuestro sistema educativo privado finalizó el año 2022
casi en 100% en modalidad presencial. Sí. Ya prácticamente, pues para esto, la gente, pues, si no lo autorizaban oficialmente, ya estaba por medio de los padres de familia consentido de que se iba a trabajar de esa manera. Sabemos que de alguna manera hay a veces carencias en los hogares, pero esto no ha sido mucha limitante como para que los chicos no vayan a salir a desarrollarse. Más sin embargo, yo comparto la idea del licenciado Hernández en cuanto a lo de los bachilleres. La carencia que se ha tenido no ha sido la misma. He tenido la oportunidad de hablar con maestros de diferentes niveles y pues si vamos a comenzar desde la parvularia, un montón de carencias en cuanto a la educación virtual. ¿Ya se inicia dando las clases en inglés desde parvularia? Pregunta. Sí. Creo que es con respecto a los colegios. Todos los maestros han recibido sí. clases de inglés en su formación, por lo que deberían estar capacitados para enseñar inglés, ¿no? Así es. Bueno, nosotros con colegios privados no tenemos ningún problema con esto, porque hemos estado desde siempre trabajando este tema de la educación bilingüe en los colegios privados desde la parvularia, desde que los colegios se fundan para este fin. No ha estado lejos de esta realidad la necesidad de poder incursionar en una innovación que pueda llevarnos a una competitividad más efectiva como centros educativos privados. Hemos, además de eso, aprendido de la pandemia que la tecnología es un componente importante que no debe descartarse. Tampoco estar supeditado a que esto va a ser lo principal, pero que va a ser algo que va a ayudarnos, pues, a desempeñar una mejor efectividad en el servicio de la educación. Y también a esto sumarle que no solamente debe de incursionarse en este tema del tema bilingüe, sino también en otros factores que hacen de la educación un componente integral para el desarrollo social. El estrés y la ansiedad no ha sido un problema ausente en la sociedad salvadoreña desde antes. Bueno, tú sabes, tan golpeados que hemos sido por factores de todo tipo. La guerra civil, por ejemplo, que nos ha dejado como salud mental a nosotros. Todavía hay secuelas fuertes de gente que vivió experiencias tan duras, de hasta ver cómo mataban a su madre, a su padre, y cruelmente así vivido esto. Y esto trasciende también en el sistema educativo, porque lo que en la familia se vive, en el sistema educativo se desviste. Entonces esto prácticamente no es un tema ausente, no es un problema ausente, pero en el modelo educativo que hemos estado desarrollando posguerra, la reforma educativa contempló este modelo, digamos, asignaturas que pudiesen aportar algo para esta problemática que se veía venir, y que se fortalece esta problemática con otros factores que también la sociedad, pues, ha seguido viviendo. El tema de la seguridad, creo que ya es un entorno diferente el que se está teniendo en los barrios, en las colonias. No sé si será una generalidad. Mire, el aumento de estudiantes en colegios privados a raíz de estas medidas que se han llevado a cabo ha sido muy bueno. Claro que sí, por supuesto, porque ya no hay el temor aquel de que los territorios están siendo dominados y están siendo, digamos, amenazados los estudiantes que puedan llegar de otros territorios. Esto es un factor muy positivo y que, pues, si tú escucharas, Ernesto, fuera de nuestra frontera, cómo la gente alaba esta medida, es una cosa admirable. El alargar nuestra jornada laboral de 25 a 30 horas en algunos colegios privados, porque no es en todos, es en algunos que están comenzando a reconvertir su plan de estudios internos y que puedan de alguna manera también atenderse no solamente las asignaturas curriculares, sino que el valor agregado que estamos dando con otras asignaturas, y sumándole a esto la tecnología como una asignatura, el segundo y tercer idioma como otra asignatura más. Todo esto obliga a que no podamos mutilar ya las horas clases que están dadas para las asignaturas curriculares, sino que podamos extender nuestro horario en una hora que sea antes de la jornada acostumbrada o una hora clase diaria después de la jornada acostumbrada. Historial de matrícula, ¿cómo estamos? Vamos a ver si estadísticamente la podemos colocar en pantalla, que la fuente viene del Ministerio de Educación, con relación a lo que hemos tenido en los últimos años en cuanto a matrícula escolar, Javier. Correcto. ¿Qué nos dice esos números? Bueno, es una fotografía importante donde estamos, digamos,
en condiciones de observar una disminución, un de más a menos en cantidad de estudiantes que ingresan al sistema. No está lejos de lo que hemos venido declarando como colegios privados de eso. Ustedes ahí muy bien lo han recogido en esa situación. De 1.600, si la ponemos de nuevo, por favor, de 1 millón. Podemos ampliarla. De 1,5 millones más del año 2014 a venir a 1.200.000 en el 2022, es una situación que debe de preocupar. Y es lo que siempre nosotros decíamos. O sea, ¿dónde están estos estudiantes? Bueno, pero ¿será que han migrado? Pues sí, o sea, estamos hablando de todos. O han desertado, estamos hablando del campo laboral. Estamos hablando de todos los niveles educativos, ¿verdad? Sí. Es que es un nivel de preocupación grandísimo. A nosotros, o se perdieron en el camino. Nosotros como colegios privados nos interesan los números porque, pues nosotros es la única forma de subsistir que tenemos de tener estudiantes, si no los colegios mueren. Bueno, Cubo hay que decir que significa Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades. Así es. Aunque tiene la forma de cubo, pero eso significa, ¿verdad? Sí. Y toda medida que venga a sumar para una mejor atención a la juventud es bienvenida. Y por supuesto que este es un invento importante del gobierno. Si son centros de concentración para cosas positivas de la juventud, bienvenidas. Y sobre todo en zonas que antes eran... en zonas que eran complicadas, pues, ¿verdad? Así es. Creo que es digno de reconocer. Yo sí quiero llamar la atención a una cosa, Ernesto. Y aquí nadie habla de esto. Yo sí quiero llamar atención a esto. Señores, ¿qué hacen las casas de la cultura en los municipios? ¿A qué se dedican? Ahora ya no. ¿A qué se dedican? Y que todavía hay, perdón. Por supuesto que hay. Pero estoy preguntando, ¿cuál es el plan de trabajo de las casas de la cultura en nuestro país? Antes recuerdo que uno las visitaba para irse a buscar. Era una biblioteca. Ahí llegabas tú a consultar el libro de televisión educativa, del Tazumal, el álgebra, porque no tenías en la casa. Sí, pero ¿a qué se dedican? Digo, porque esta función que está cumpliendo estos cubos pareciera ser que tiene mucho que ver con la función que cumplen o deberían cumplir las casas de la cultura de cada municipio. Hay instituciones donde sí se brindan ese apoyo, ¿verdad?, a los docentes, y hay mucha capacitación. Hoy en día, no me dejará mentir el licenciado Hernán, hoy hay más capacitaciones para los docentes, mucho más preparación, pero también vemos, y voy a meter este tema, donde el docente está capacitado, está trabajando en un colegio lindo, pero no tiene motivación personal, porque a veces tienen problemas de depresión, de ansiedad, de estrés, de trastornos generalizados, de ansiedad. Entonces eso baja el rendimiento académico del docente para trabajar con los niños. Eso también hay que tener mucho cuidado en todas las instituciones, ya sea públicas o privadas, donde hay que esforzarse, hay que trabajar mucho la salud mental de los docentes en general. Dejar claro que nuestro modelo educativo como colegios privados está orientado con un rumbo seguro hacia dónde vamos. Por eso es que tenemos todos estos cambios que acabamos de anunciar, Ernesto, porque nosotros no estamos creyendo en que debemos seguir improvisando para el futuro. Debemos de planificar y medir esas planificaciones para ver cuánto acierto tenemos o si debemos redireccionar nuestro plan de trabajo. Yo creo que es importante hablar de los aspectos como la salud mental, que ha sido uno de los puntos claves en estos años y precisamente por el tema post-pandémico en el cual pues ha tenido que la población adaptar a una realidad de la cual definitivamente no estábamos acostumbrados, desde los más pequeños hasta los más grandes. Pero importante es darnos cuenta que la salud mental es trazadora. Cuando nosotros hablamos de salud, no solo nos referimos a un estado de bienestar físico, sino que también tienen que estar integrados los componentes de salud mental o los componentes también psicológicos y el componente social. Estas tres partes son importantísimas para poder decir que una persona tiene salud. Hacer mención va quitando aquellas barreras o aquellos tabús que existían, porque fíjese, es muy común que cuando a usted le dicen, mire,
tiene que llevar a pasar consulta a un psiquiatra. Sí. Uno se asusta y dice, no, mire, yo no voy a ir ahí porque yo no estoy loco. Sí. Pero la salud mental es una parte fundamental de todo sistema de salud, pero que está compuesto no solo por el tema de un especialista médico, sino que también por el tema de especialistas sanitarios como lo son los psicólogos y todo el personal que va dando el acompañamiento. Para poder recibir esa atención en el sistema de salud es totalmente gratuita. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos exponer nuestro caso a nuestro médico en la unidad de salud, que nos va a hacer una referencia o nos va a derivar a una de las áreas hospitalarias donde se dan terapia cognitiva, donde podemos tener un acercamiento con un personal especializado que nos va a poder ir orientando en cada paso, porque la salud mental es un trabajo que debe llevarse de la mano paciente sanitario, y esto permite construir relaciones fuertes en las cuales la comunicación es vital, y esto permite poder llegar a solucionar problemas importantes de salud mental, y eso se llama terapia cognitiva. Entonces creo que es muy importante el comprender que esa terapia va avanzando desde el personal inminentemente de la unidad de salud, el personal de trabajo social, el personal de psicólogos, el personal de psiquiatras y el personal que va a enfocarse a manejar los diferentes trastornos que podemos tener. Debemos recordar que estamos en una situación en la que estamos saliendo de una crisis sanitaria mundial, pero que estamos en un país en el cual en este año, del tiempo que llevamos, hemos tenido una tan sola letalidad a causa de la enfermedad. 22 días sin letalidad. Y eso es un dato importante que nos dice a nosotros, bueno, tenemos que tomar nuestras precauciones, pero también tenemos que ir llevando una vida normal. Y esto nos permite, pues, ir solventando aquellos trastornos de ansiedad y aquellos trastornos de depresión que por alguna razón, al no llevar una vida rutinaria, se fueron generando. Bueno, desde el inicio de la administración del presidente Bukele se han duplicado la cantidad de especialidades. No solo me estoy hablando de la cantidad de especialidades y el número de plazas de especialidades. Y usted me dirá, pero mire, ¿qué tiene que ver eso con el problema del urólogo de Sonsonate? Y yo le voy a decir fácil, iniciamos en el 2019 con las diferentes especialidades que se han ido integrando. El año pasado se graduó la primera promoción de ciertas especialidades que ya están distribuidas a lo largo del territorio, porque tienen que cumplir el mismo tiempo que se formaron en el sistema de salud pública. O sea, si usted gradúa 3 urólogos, estos urólogos tienen que ir a cumplir, a trabajar para el sistema de salud 3 años. Evidentemente, al tercer año, si él quiere continuar en la red pública, puede hacerlo, si no, pues se va al lado privado. Pero ahora, cada uno de los especialistas, en base a la necesidad del Ministerio de Salud, puede estar cumpliendo el número en horas de años que elaboró en el sistema de salud pública, retribuyéndole la beca al Estado. De acuerdo a un informe de la OMS, hay una subvariante Kraken del COVID-19. ¿Kraken es? Sí, le dicen Kraken. Le dicen Kraken, de alguna manera es como alarmante porque tiene una facilidad, vamos, de transmisión. Y esta es... ¿Y la tenemos acá nosotros? El análisis a través del Laboratorio Nacional de Referencia, del Instituto Nacional de la Salud, tiene hallazgos muy importantes, ¿verdad? Y yo creo que estos ya están próximos a publicarse. Sin embargo, no tenemos que preocuparnos por una situación luego de que estamos saliendo de una elevación de casos. Sí. Y eso es importante el tenerlo presente. ¿Y a qué hace mención esa variante? A XBB.1.5, que es de alguna manera es la conocida como menciona OMS, y BF7, que son la responsable del incremento de casos de cerca de 30 millones de contagios en lo que es China. Se está impulsando mucho la telemedicina, dice. Totalmente. Yo creo que ¿Y en qué consiste? La telemedicina es una parte bastante compleja, pero quizás el futuro de la atención del primer nivel de atención, valga la redundancia. Y entonces en ese aspecto yo creo que tenemos que hacer la diferencia entre telemedicina y teleasistencia. ¿Y por qué le voy a poner este caso? Cuando usted se está informando a través de los medios de canal de comunicación sobre medidas preventivas, medidas ante una enfermedad, usted está recibiendo telemedicina, ¿verdad? Porque usted se está informando, está captando datos médicos para poder prevenir enfermedad. Eso es telemedicina. Ahora, también hay teleasistencia. ¿Qué quiere decir la teleasistencia? Bueno, esto ya es una atención médica a través de una videollamada y eso. Y esto usted también... Estuvo en un acto de
dio una valoración de los sistemas de videoconferencia también. Correcto. ¿De qué COVID estamos hablando en China? BF7 es la variante de preocupación, la subvariante de preocupación que se tiene de Omicron en China y es la responsable del incremento de cerca de 30 millones de casos. Es importante el hacer mención de esto. Ahora, actualmente en el territorio no se tiene esta subvariante de preocupación y tenemos por otro lado la subvariante de preocupación que está en la zona de Estados Unidos, que es XBB.1.5, que esa sí es una de las responsables de incremento de casos también en las zonas del norte de las Américas. Problemas respiratorios siempre van a haber y de varias índole, tanto infecciosos como alérgicos, y más que todo cuando hay cambios en la temperatura, esto puede generar cuadros de crisis asmática, cuadros de crisis alérgicas, rinitis y todo este tipo de problemas que pueden llegar a confundirse con un problema respiratorio.